Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse y dar like a nuestro video. Hoy traigo una noticia que está dando mucho de qué hablar. Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan en medio de un inesperado rechazo que ha dejado a todos con la boca abierta. Todo comenzó hace pocos días, cuando varias fuentes cercanas a los actores empezaron a filtrar rumores sobre una propuesta muy especial que Halil İbrahim Ceylan habría hecho a Esla Turkoglu. Los fanáticos, acostumbrados a ver la química de la pareja en pantalla, comenzaron a especular si se trataba de un proyecto profesional, una colaboración especial o algo más personal. La expectación era enorme, y las redes sociales se llenaron de comentarios y teorías. Sin embargo, la verdad no tardó en salir a la luz. Según el representante de Esla, la propuesta de Halil fue directa y sorprendente, pero finalmente fue rechazada. En palabras del propio manager, Halil İbrahim Ceylan hizo una oferta importante, pero después de evaluarlo, decidimos que no era el momento adecuado para Esla. Hemos tenido que rechazarlo. La declaración, breve pero contundente, provocó una tormenta de reacciones. Halil, por su parte, no tardó en romper el silencio. En una breve conversación con un periodista, se limitó a decir, respeto su decisión, pero lo que ofrecí era algo en lo que creía profundamente. Su tono fue serio, pero sin rastro de rencor, lo que dejó a muchos preguntándose cuál era el verdadero contenido de esa misteriosa oferta. En redes, los seguidores comenzaron a dividirse en dos bandos, los que apoyaban la decisión de Esla y los que consideraban que había dejado pasar una oportunidad única. Una seguidora escribió en Twitter, si Esla lo rechazó, es porque sabe lo que le conviene. Siempre ha tomado decisiones inteligentes. Otro usuario, en cambio, opinó, no entiendo cómo pudo decir que no, esto podía ser algo histórico para ambos. Lo más intrigante es que, aunque muchos asumían que la propuesta era laboral, algunas voces cercanas a la producción en la que ambos trabajaron sugieren que podría tratarse de algo personal. No puedo dar detalles, pero puedo decir que no era un simple proyecto televisivo, comentó de manera enigmática un miembro del equipo técnico. La tensión creció aún más cuando Esla, en una aparición pública, fue abordada por reporteros que insistían en conocer más. Ella, con una sonrisa diplomática, respondió, hay decisiones que se toman pensando en el futuro, y yo siempre pienso a largo plazo. No hay ningún problema con Halil, lo respeto y le deseo lo mejor. Sin embargo, sus palabras, lejos de calmar las especulaciones, alimentaron la curiosidad de sus seguidores. Entre los comentarios de la prensa rosa, algunos aseguran que esta situación podría marcar un antes y un después en la relación profesional entre Esla y Halil. Aunque ambos han demostrado tener gran química en pantalla, este episodio podría significar que veremos menos colaboraciones entre ellos en el futuro cercano. Lo cierto es que, tras aquel día, las agendas de ambos artistas comenzaron a mostrar señales de un distanciamiento que no pasó inadvertido para los más atentos. Las entrevistas que antes eran compartidas y llenas de bromas ahora se daban por separado, y las publicaciones en redes, que antes solían contener menciones o gestos sutiles, se volvieron más impersonales. Algunos fans comenzaron a hacer comparativas de fotografías y videos, señalando que las miradas cómplices ya no estaban tan presentes. Los medios aprovecharon la mínima señal para especular. Un conocido programa de farándula dedicó un segmento entero a analizar el rechazo y sus posibles consecuencias. Un panelista sugirió que el ofrecimiento podría haber sido una propuesta para protagonizar juntos una película romántica de alto presupuesto, con grabaciones en el extranjero. No todos están listos para un compromiso de ese tipo, a veces los tiempos simplemente no coinciden, comentó. Sin embargo, otra panelista aseguró que, según sus fuentes, lo que Halil ofreció iba más allá del ámbito profesional, insinuando un gesto personal y significativo que, de ser cierto, explicaría el hermetismo de ambos. Mientras tanto, la comunidad de seguidores en redes sociales organizó debates, encuestas y hasta transmisiones en vivo para discutir el tema.
Algunos canales de YouTube especializados en la pareja comenzaron a subir videos analizando cada declaración y gesto, buscando pistas ocultas. Hubo quienes defendieron a Halil, argumentando que su propuesta seguramente había sido hecha con buenas intenciones, y otros que defendían a Esla por su firmeza al priorizar sus propios objetivos y bienestar. La historia dio un giro inesperado cuando, apenas una semana después, Halil publicó en su cuenta oficial de Instagram una fotografía en blanco y negro, acompañado de un texto breve, a veces. Lo que no sucede también es parte del destino. La publicación, que acumuló cientos de miles de me gusta en pocas horas, desató una nueva ola de teorías. Algunos interpretaron la frase como un mensaje de resignación, mientras que otros lo vieron como una declaración de esperanza para el futuro. Esla, por su parte, no tardó en compartir su propio mensaje en redes, esta vez a través de una historia con una cita de una conocida escritora: no todas las puertas cerradas significan un final. Algunas son el inicio de un nuevo camino. Aunque no mencionó a Halil directamente, los medios y sus seguidores no dudaron en conectar ambos mensajes, alimentando aún más la narrativa de un capítulo que parecía lejos de cerrarse. En paralelo, surgieron rumores de que Esla había recibido nuevas ofertas de proyectos internacionales, lo que explicaría su decisión de no comprometerse con algo que pudiera limitar su disponibilidad en los próximos meses. Un periodista de espectáculos afirmó haber visto a la actriz reunida con representantes de una importante productora europea, lo que encendió las alarmas de quienes temen que este posible salto internacional termine por distanciarla definitivamente de Halil. A pesar de todo, ambos actores coincidieron semanas después en un evento benéfico. Las cámaras captaron un saludo cordial, breve, sin abrazos ni sonrisas exageradas, pero tampoco con frialdad evidente. Esa imagen fue analizada hasta el cansancio. Algunos destacaban la madurez con la que manejaban la situación, mientras que otros aseguraban que la distancia emocional era palpable. Con el paso del tiempo, las noticias sobre el rechazo se fueron mezclando con nuevos titulares, pero el tema sigue vivo en los círculos de seguidores más fieles. Para muchos, este episodio no es un punto final, sino una pausa en una historia que aún tiene capítulos por escribirse. Las coincidencias en eventos, los me gusta cruzados en redes y los silencios calculados mantienen viva la esperanza de que, tarde o temprano, sus caminos vuelvan a encontrarse, ya sea en la pantalla o fuera de ella. Por ahora, lo único claro es que tanto Esla como Halil han demostrado tener un gran profesionalismo y un profundo respeto mutuo, aun cuando las decisiones no siempre coincidan. Y quizás, en un mundo tan expuesto como el del espectáculo, ese respeto silencioso sea la verdadera señal de que, detrás de los focos y las cámaras, existe una historia más compleja de lo que cualquiera podría imaginar. Queridos seguidores, esta historia todavía tiene muchas páginas por escribir, y estoy segura de que no será la última vez que hablemos de Esla y Halil. Por ahora, los invito a dejar en los comentarios qué piensan ustedes. ¿Fue una decisión acertada o una oportunidad perdida? Y, por supuesto, no olviden suscribirse para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas.